Las historias de Ruth y Esther nos muestran cómo Dios actúa por medio de personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. En sus vidas se revelan claves proféticas, mensajes redentores y ejemplos de fe que prefiguran los eventos escatológicos y el amor eterno del Redentor hacia nosotros. La lección 11, Ruth y Esther. Soy el pastor José Reño y te invito a que me acompañes en este estudio. Vamos a pedir dirección de Dios a través de la oración. Acompáñame a orar. Querido Padre, te damos gracias porque una vez más permites este espacio, Señor, para poder estudiar tu palabra y suplicamos tu presencia para que al estudiar tú puedas ayudarnos a comprender que no estamos solos, que en medio de este conflicto cósmico tú, Señor, nos sostienes y nos guardas. Por eso en esta hora pedimos tu bendición. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, como siempre, leeremos nuestra primera cita que aparece en Esther capítulo 5 versículo 2, que dice así: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Las historias que vamos a ver en esta semana están centradas en Ruth y Esther, que prefiguran las experiencias del pueblo de Dios en estos últimos días. Ruth, que era una gentil fiel a Dios, bueno, una mujer que aunque no era cristiana, no era israelita, pues representa a quienes abandonaron al mundo para unirse al pueblo de Dios, siendo allí redimida por el verdadero pariente redentor que es Cristo Jesús. Esther, por su parte, también es el cambio o simboliza el pueblo de Dios enfrentando muerte, enfrentando y actuando con fe y oración y valentía. Ambas mujeres para nosotros ilustran la gracia, la redención y el papel profético del remanente fiel. Las vidas de ellas revelan cómo Dios posiciona a sus hijos estratégicamente para cumplir sus propósitos y salvar a otros en medio de las crisis finales. Así que esta lección está interesante y muy especial para que comprendamos cómo a través de estos ejemplos podemos aprender mucho más para este tiempo final. En la lección del domingo, hambre en la casa del pan. Interesante este título. Ahora, aquí vamos a concentrarnos en la historia de Ruth, que inicia en un tiempo de crisis, donde hay hambre en Belén, que es la casa del pan. Y es paradójico porque se abre la puerta a una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano, sobre la providencia divina y sobre el propósito redentor que se manifiesta aún en medio de la pérdida. Vamos a ver un poco lo que dice la Biblia acerca de esta historia. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En la introducción de lo que dice el libro de Ruth, se da un relato donde se inicia diciendo que hubo hambre en la tierra. Y aquí se da un detalle que resalta que se menciona además que ocurre también esta hambre en Belén. Y Belén, cuyo nombre significa casa del pan, pues había hambre allí. Esto es una paradoja, porque revela una profunda ironía espiritual. En el lugar donde debía haber sustento, donde debía haber alimento, faltaba. Y este hecho no solo describe una crisis alimentaria, sino una crisis espiritual y social que refleja la situación del pueblo de Dios en tiempos de los jueces. Una de las constantes inestabilidades que se daban era esta, la parte espiritual en el pueblo. Ahora, esto produce la migración de Elimelech y su familia deciden irse a Moab, a una tierra extranjera, a una tierra que no era frecuente porque realmente se consideraba como una enemiga de Israel. Y esto ilustra cómo la necesidad puede llevar incluso a los hijos de Dios a tomar decisiones un poco estrictas y difíciles, alejándose de la comodidad de donde Dios quería que estuviera. Sin embargo, el aparente abandono de la casa del pan se convierte en el escenario donde Dios obrará maravillosamente. Aquí se demuestra que incluso en la escasez puede brotar redención y Dios quiere redimir. Pero sigamos leyendo lo que dice el texto, el versículo 3 en adelante. Dice así: Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también ambos, Malón y Kelión, quedando así Noemí desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Aquí la narración se vuelve aún más sombría cuando la tragedia alcanza a Noemí. Primero pierde a su esposo, Elimelech, luego a sus dos hijos, a Malón y a Kelión,
Y aquel viaje motivado que en algún momento estaba dado por suplir la necesidad y de salir de su tierra para ir a una tierra extranjera, este viaje terminó siendo un triple luto que deja desamparada a la pobre Noemí, sin su marido, sin sus hijos y sin descendencia. Y desde la perspectiva hebrea, esto representa una ruina total. Es una ruina tanto económica, emocional y social. Y en esta experiencia es un espejo del dolor humano universal, donde todos los seres humanos pasamos por dificultades. Y desde el Edén hasta nuestros días, el ser humano ha desobedecido, ha visto cómo el pecado ha arrebatado la vida de muchas personas que amamos. El pecado, apreciados hermanos, trae como consecuencia la separación. Trae la separación no solamente de nuestros seres amados, sino también la separación con Dios. Y una cadena de sufrimientos que genera que hoy día nosotros nos separemos de todos los seres que amamos. Sin embargo, la historia de Ruth también nos enseña que la tragedia no es el punto final. En medio del luto, Dios prepara una restauración que supera lo perdido. Y la historia de Ruth anuncia que incluso en medio de la desolación, Dios está presente y prepara caminos de restauración para quienes se mantienen fieles y dependientes de Él. Por lo tanto, aunque vivimos en un mundo desgastado, cada día que el sol sale y el aire que respiramos es una muestra de que la gracia de Dios sigue actuando en nuestro favor. El hecho de que aún haya belleza y orden en medio del desorden, armonía en medio del caos, vida donde debería haber solo muerte, es una proclamación viva del amor y de la esperanza de que Dios sostiene todavía todo esto. Y sabes, esto nos debe motivar a nosotros a seguir luchando. Continuaremos estudiando la historia de Ruth, pero por ahora concluimos en esta lección, en esta primera lección, que Dios tiene el deseo de que nosotros entendamos que lo que hacemos o podemos vivir lejos de la casa del pan, lejos de la morada de Dios, lejos de su voluntad, lejos de lo que Él quiere darnos, es simplemente destrucción y muerte. Pero hay esperanza para volver, hay esperanza para retornar al Señor. Y eso lo iremos entendiendo a lo largo de esta lección. En la lección del lunes, Ruth y Booz. En medio de la amargura y la escasez, Ruth se convierte en ese apoyo para su suegra. Lo que parece casual se transforma en providencia. Y este momento decisivo revela un Dios que no olvida a sus hijos, ni a los vivos ni a los muertos. Veamos lo que sucedió en la historia de Noemí. Ruth capítulo 2 versículos 5 al 7. Entonces Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar entre las gavillas tras los segadores. Y vino y ha estado desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Bueno, la historia nos muestra que después de que Noemí pierde a su familia, pierde a sus dos hijos y a su esposo, la Biblia dice que Ruth es la única de sus dos nueras que acepta quedarse con ella. Incluso Noemí le dice: no, yo no tengo nada que darte a ti. Y Ruth dice: no, no me voy a quedar contigo, no me voy a ir de ti, sino que me voy a quedar contigo porque has quedado sola, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y es una decisión interesante. Y cuando ellos vuelven a la casa del pan, a Belén, pues la Biblia dice que Ruth toma una iniciativa de ir y buscar alimento. Y allí se ve que lo que aparenta ser una mera casualidad, la llegada de Ruth al campo de Booz, es una realidad, es una manifestación de la dirección divina, porque Booz nota que allí dentro de las personas que estaban recogiendo alimento, pues estaba Ruth. Había una costumbre y era que las mujeres que quedaban viudas debían ser ayudadas y sustentadas por el pueblo, debían dársele favores, debían ayudársele porque habían perdido familia. Entonces, lo que para Ruth podía haber sido como una desgracia, pues ella aprovechó la oportunidad, sabiendo también que su suegra también era viuda y ella viuda, pues tomaron esa iniciativa de ir y buscar alimento. Ahora, aquí no solamente se percibe que cuando Ruth está en el campo trabajando de una manera esforzada, porque la Biblia dice que ni siquiera descansaba. Vos pregunta: ¿de quién es esta joven? Y aquí se ve cómo hay una conexión, porque se revela una inquietud que va más allá del interés superficial. Y se ve cómo el mayordomo le explica que se trata de una moabita, de una extranjera que volvió con Noemí desde Moab. Ahora, la mención se muestra de esta forma, pero es interesante que se da origen a un interés especial. Quien, a pesar de ser extranjera, Ruth,
se ha ganado el respeto de los trabajadores. Y se lo ha ganado porque han dicho, es que ella no ha dejado de trabajar buscando y recogiendo el alimento. Qué interesante porque Dios obra a través de lo cotidiano para cumplir sus propósitos eternos. Ruth no fue al campo de Booz por azar, fue el Espíritu de Dios quien guió sus pasos. Y en un mundo donde la desesperanza parece reinar, el Señor abre las puertas donde solo había murallas. Ruth no recogía solo espigas, sino también oportunidades de redención. Y ella no lo hacía voluntariamente, no buscaba que lo fueran a redimir. Ella simplemente actuaba de una manera sincera, buscando el alimento para en su momento, su hogar con su suegra. Pero mira lo que sigue diciendo el texto en versículo 8 en adelante. Y Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a recoger a otro campo, ni pases de aquí, y aquí te quedarás con mis criadas. Mira bien el campo que siguen segando y ve tras ellas, porque yo he mandado a los criados que no te toquen, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, postrándose sobre su rostro, le dijo, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos para que me reconozcas siendo yo una extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que antes no conocías, Jehová recompense tu obra, y tu pago sea completo de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, hallé yo gracia delante de tus ojos. Señor mío, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Qué lindo estas palabras y qué momento tan especial. Aquí se ve que Booz no actúa como un patrón indiferente, no es ese jefe que quiere abusar, sino es un jefe o un patrón que busca proteger de manera generosa. Y él le ofrece seguridad, él le ofrece alimento, le ofrece agua, le ofrece compañía. Y el mandato explícito a los criados de no tocarla es señal de respeto hacia Ruth, un eco del carácter de Dios, quien defiende al forastero y al indefenso. Y es lo mismo que como cristianos deberíamos hacer. Además, Booz reconoce el sacrificio de Ruth por Noemí y le da unas palabras, Jehová recompense tu obra. Me encanta esa frase, porque lo que estaba haciendo Ruth, aunque parece que nadie lo había visto, aunque parece que nadie lo podía comprender, Dios sí puso en el corazón de Booz poner su atención y ayudar a aquella persona que lo necesitaba. Ahora, aquí se ve que Booz se interesa para ayudar de manera especial, pero se ve una reacción de Ruth que es de asombro, pero a la vez es de gratitud, porque dice, yo cómo he hallado gracia delante de tus ojos. ¿Qué he hecho? Porque yo soy extranjera, dice ella. Y aquí se esconde una clave espiritual. La gracia de Dios siempre nos sorprende. La gracia es maravillosa, porque no es ganada por lo que somos, por lo que parecemos, por lo que tenemos. Lo que Ruth vivió con Booz es un reflejo de lo que cada alma vive al encontrarse con el Redentor del mundo. Y es que Dios nos acoge, nos dignifica y nos restaura. Y eso es lo que Dios quiere con el ser humano. Permitir ser restaurado completamente, ser redimido. Pero mira lo que sigue diciendo el texto, porque el versículo 14 enseña lo siguiente. Y Booz le dijo, al llegar la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del grano tostado y comió y quedó satisfecha y le sobró. Y cuando se levantó para seguir recogiendo, Booz mandó a sus criados diciendo, dejadla también recoger entre las gavillas y no la reprendáis. Y dejad también caer algunos puñados de grano para que lo recoja, y no la reconvengáis. Ruth, una moabita, una extranjera, una mujer ajena a la cultura hebrea, es invitada a comer con los segadores y recibe de la mano de Booz pan y grano tostado. Le da alimento. Y en este gesto se anticipa el Evangelio, porque el Redentor comparte la mesa con los pobres, con los marginados, con los despreciados. Ruth no solo come pan hasta saciarse, sino que le sobra. El símbolo de claro de que la gracia del Señor hay demasiada gracia, que sobra, que es suficiente para cada alma hambrienta que necesita ser bendecido. Aún más, Booz dice que le pide a los segadores, que a sus criados, que dejen caer espigas para que Ruth pueda recogerlas. Obviamente aquí ya se ve cómo hay un interés especial, un interés por Ruth, no solamente por lo que había hecho por Noemí, sino porque también le gustaba. Y esto demuestra que el amor redentor suple necesidades básicas, que ofrece dignidad, que ofrece permitir que allí en el ejemplo de Ruth recoja por sí misma sin ser humillada. No fue le doy todo, sino que ella debía también recoger.
Y aquí, hermanos, si lo traemos al contexto del Evangelio, el Evangelio restaura, hermanos. El Evangelio busca ayudarnos sin destruir nuestra libertad, ayudarnos a ver cómo la verdad nos santifica y nos restaura y nos libera. Pero mira lo que sigue diciendo el texto, porque el versículo 17 nos enseña lo siguiente. Dice, y ella recogió en el campo hasta la tarde y trilló lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y la tomó y se fue a la ciudad, y vio su suegra lo que había recogido, y sacó también y le dio lo que le había sobrado de lo que había comido. Y su suegra le dijo, ¿dónde has recogido hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha atendido. Y ella le dijo, el hombre con quien trabajé hoy es vos. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito de Jehová, que no ha dejado de hacer misericordia ni con los vivos ni con los muertos. Y Noemí le dijo, aquel hombre es pariente nuestro, uno de nuestros rescatadores. Me llama la atención que esta historia no es una novela ya libreteada, no estaba planeada cada paso de la historia. Realmente aquí se ve cómo Dios va conduciendo la vida de Ruth y de Noemí. Y cuando Ruth regresa a casa, se lleva una efa de cebada, que eso era más o menos unos 20 kilos. Y Noemí, asombrada, le pregunta dónde había trabajado, y al oír el nombre de Boaz, su reacción es inmediata. Porque ella dice, este hombre es un pariente nuestro, es una persona cercana a nosotros, es una persona que puede redimirnos, rescatarnos. Y el relato aquí alcanza un punto de inflexión, porque se ve la bondad de Boaz, que ya era admirable, pero su parentesco le otorga ahora una dimensión legal y especial. Noemí percibe la mano de Dios actuando a través de la estructura del rescate familiar, establecida en lo que dice Levíticos, porque el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 25, nos habla de cómo se podía redimir a alguien. Y el hecho de que Booz sea el rescatador cambia el destino de Ruth y de Noemí. Lo que parecía una vida de espigar entre restos, ahora se transforma en una esperanza legítima de redención. Noemí conocía su cultura, conocía su herencia, conocía lo que se podía generar. Y este es el Evangelio en miniatura, porque Cristo, que es nuestro pariente más cercano, no solo se compadece, sino que actúa en nuestro favor para redimirnos. Y solamente Él puede hacerlo, solamente Él quiere hacerlo, porque en eso estaba también algo muy importante, que en ese contexto de los que podían redimir a una persona que fuera familiar, en este caso, las mujeres, cuando perdían a su esposo, podían ser redimidas por un pariente cercano. Y habían parientes cercanos que a veces no querían, quizás porque tenían ya su hogar, tenían sus cosas, o de repente buscaban que la mujer que había que redimir tuviese algunas propiedades o algunos bienes. Y entonces, todo lo que la mujer tuviese, sea deudas o sea riquezas, la persona que la redimía debía asumir y recibir todo lo que ella tenía. Así que este evento anuncia también un paralelismo profundo con el plan de redención. Porque así como vos era legalmente calificado y espiritualmente dispuesto para redimir, Cristo, nuestro pariente redentor, cumple ambos requisitos, porque Él quiere salvarnos. Ahora, la buena noticia no es solo que tenemos un Dios misericordioso, sino que ese Dios es también nuestro familiar cercano y es quien puede redimirnos de la herencia perdida, de devolvernos el derecho a la vida eterna. Solamente Cristo puede cumplir y suplir lo que necesitamos. Así que, apreciados hermanos, a través de lo que hemos visto de la historia de Ruth y Boaz, podemos aprender hasta este punto que nada ha sido casualidad, que la salvación del ser humano ha sido con un propósito. El Señor Jesús ha venido para permitirnos sus bendiciones. Ha venido a este mundo para darnos perdón, para darnos su justicia, para darnos redención, para reconciliarnos con el Padre. Pero también Él quiere, o se ha ido al cielo y quiere volver para llevarnos a la reconciliación completa. Y allí entonces tendremos la oportunidad de ser restaurados, de cambiar nuestras ropas, de cambiar nuestro aspecto, de ser redimidos y restaurados completamente y para siempre. Eso es lo que desea el Señor que nosotros comprendamos, que nuestro pariente más cercano, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús, es aquel que puede redimirnos del pecado para la santidad, de la muerte a la vida, que solamente se puede con Cristo Jesús. En la lección del martes, Booz como redentor. En este día de la lección veremos que Booz no solo amó a Ruth, sino que estuvo dispuesto a redimirla. Este acto anticipa el drama del gran conflicto, donde Cristo, nuestro Redentor, enfrenta al pariente más cercano. Ese pariente es Satanás, quien reclama derechos sobre nosotros por causa del pecado. Vamos a ver lo que dice la historia, y dice así.
Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta historia puede compararse con lo que se vive en el conflicto cósmico. Y es que mira, Satanás aparece como el pariente más cercano y viene a juzgar. Job muestra cómo él se presenta ante Dios como quien tiene autoridad sobre la tierra. Dice la Biblia que Satanás estaba rodeando la tierra, de andar por ella, y su argumento consiste en afirmar que los seres humanos le pertenecen, porque han pecado y al pecar se han hecho hijos de él. Específicamente en el caso de Job, Satanás insinúa que su obediencia es interesada y que sin las bendiciones de Dios lo negarían a Dios. Y este reclamo no es un acto aislado. En Mateo 4, 8 al 9 dice lo siguiente: otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás ofrece los reinos del mundo a Jesús, como si fueran legítimamente de él. Lo que él busca básicamente es adoración y quiere ocupar el lugar de Dios. Y se presenta como el verdadero soberano del mundo caído. Se muestra como el rey y el príncipe de este mundo. Incluso Judas 1.9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí la disputa de Judas 1.9 por el cuerpo de Moisés refuerza esta pretensión de Satanás que intenta retener el cuerpo del profeta y alega que no merecía la vida eterna. Y la respuesta del arcángel Miguel es que el Señor te reprenda. Y allí se revela que aunque Satanás tiene argumentos, el juicio final no le pertenece. La victoria sobre el pecado está asegurada solo en Cristo Jesús. Y aquí se ve como ese deseo de Dios de rescatar y redimir a su pueblo, a pesar de que Satanás está pidiendo que nosotros seamos de él. Ruth 4, 1 y 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos representa al Señor Jesús, porque Él va a la puerta de la ciudad, un lugar de juicio legal, y va allí para cumplir con los requisitos de la redención. Y aunque existe un pariente más cercano, este no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de quedarse con Ruth y con la suegra. Booz, en cambio, está decidido a redimir a Ruth, no solo por amor, sino también por derecho, y porque veía en Ruth una buena mujer, por lo que había hecho. Ahora, la historia apunta directamente a un plan de salvación, porque Cristo se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza para poder pues, ser nuestro pariente cercano. Solo el Señor Jesús cumplió todos los requisitos para redimirnos y en la cruz pagó el precio que la justicia divina exigía, invalidando cualquier reclamo que ese pariente cercano, que es Satanás, ese enemigo pudiera tener sobre cada uno de nosotros. Sabes, hoy día, al igual que vos, Cristo actúa en un escenario legal, en el juicio celestial, para asegurar nuestra herencia. Y no fue un acto emocional, no fue un acto de me parece, no, fue un acto legal, deliberado y eterno. Porque en Belén, el lugar de su nacimiento, comienza allí, en esa historia de Ruth y de Booz, comienza la historia de la redención. Porque culmina con el veredicto celestial a favor de los santos. Y hermano querido, mira, lo que empezó allí en Belén como un acto de reposición, de redención, de ayuda, de apoyo, se convirtió después en un escenario donde la descendencia de Ruth y Booz van apareciendo los hombres o la descendencia o esa familia que iba a conectar con nuestro Salvador. Y esto es importante porque Dios
está bajo los hilos, está conduciendo la historia y está al control de todo. No la está manipulando, simplemente está llevando que todo llegue a su cauce. Ahora, lo que dice Patriarcas y Profetas me impacta. Mira lo que dice allí. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Mira, acá en esta cita hay algo importante. Satanás está reclamando incluso a los muertos, como a Moisés, insinuando que por sus faltas le pertenecen a él. Lo que él olvida es que en el cielo se lleva registro y control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Y que aquel que parece que ha fallado, que ha caído, pues Dios ha prometido que nos va a sostener. Y es importante, apreciado amigo, que hoy no nos dejemos llevar por las insinuaciones de Satanás. Porque el Señor Jesús advierte que Satanás ha pedido a Pedro para zarandearlo, lo cual refleja la intención de destrucción y del control del enemigo por querer destruir y dañar al ser humano. Sin embargo, en cada caso, la autoridad de Satanás es limitada. Él es un subordinado al plan de redención. Él no puede ganar, él no puede hacerlo. El Señor quiere vencerlo y ya lo venció. Y ahora nosotros también debemos estar seguros que en Cristo todos esos reclamos que Satanás hace son invalidados. Él es el verdadero pariente redentor, que como vos está dispuesto, calificado y motivado por amor para redimirnos y unirnos a Él eternamente. La historia de Ruth y Booz nos recuerdan que tú y yo somos parientes cercanos de Cristo Jesús. Y aunque Satanás pida o reclame que somos de Él, recuerda que tú eres un hijo de Dios y que eres un llamado por Dios y eres un redimido y rescatado y salvado por Cristo Jesús. La lección del miércoles, Amán y Satán. La historia de Amán refleja claramente los rasgos y estrategias de Satanás contra el pueblo de Dios. Aquí hay un paralelismo que vamos a ver cómo se va a mostrar entre el libro de Esther y Apocalipsis, y se ilustra la batalla final entre la arrogancia satánica y la fidelidad del remanente que guarda los mandamientos de Dios. Por eso vamos a estudiar lo que dice el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 al 14. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo exaltó y le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se postraban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey sobre él. Pero Mardoqueo no se postraba ni se inclinaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta del rey le dijeron: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándoles ellos cada día, y él no escuchándolo, se lo declararon a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su conducta, porque él les había dicho que era judío. Y Amán vio que Mardoqueo no se postraba ni se inclinaba ante él, y se llenó de ira. Y pensó Amán en herir a Mardoqueo, pero le pareció poco el asunto de poner manos solo en Mardoqueo, pues le habían declarado al pueblo de Mardoqueo, y pensó Amán en destruir a todos los judíos que habían en todo el reino de Asuero, pueblo de Mardoqueo. La exaltación de Amán por parte del rey Asuero no solo le otorgó poder político, sino que también despertó en él una sed insaciable de adoración y control absoluto. El hecho de que Mardoqueo no se postrara ante él lo hirió profundamente en su orgullo, lo cual desató esa ira contra todo el pueblo judío. Esto no fue un simple conflicto personal, fue una reacción demoníaca contra un pueblo que mantenía fidelidad a su Dios. Esta conducta refleja el corazón del conflicto cósmico. Isaías 14 describe cómo Lucifer, en su vanagloria celestial, quiso usurpar el trono del Todopoderoso. Él dice: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Esa rebelión no fue solo contra Dios, sino también contra el orden divino, y su odio se volcó contra todos los fieles de Dios. Así que esta guerra, así como Amán, no toleró la presencia de un siervo fiel, sino que también Satanás no soporta la existencia de quienes no se postran ante él ni transigen con sus engaños. El enemigo no persigue simplemente a personas, persigue principios, porque en ellos se refleja la imagen del Dios verdadero, el Dios que él tanto odia. Y sabes que el versículo 8 sigue diciendo: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos de todas las provincias de su reino.
y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no cumplen las leyes del rey, y al rey nada le conviene dejarlos vivir. Si place al rey, dese una carta para que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que hagan la obra, para que lo traigan a los tesoros del rey. Entonces el rey tomó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y dijo el rey a Amán: la plata es dada a ti y el pueblo también, para hacer de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los secretarios del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrita conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre esta provincia y a los príncipes de cada pueblo, de cada provincia, conforme a su escritura, y de cada pueblo conforme a su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrita y sellada con el anillo del rey, y fueron enviados por corredores a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres, en un mismo día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Aquí se ve cómo la ira de Amán no se detuvo contra Mardoqueo. Al saber que Mardoqueo era judío, quiso no solamente exterminar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Y esto aquí se representa la estrategia de Satanás en el tiempo del fin. Porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el dragón vino a hacer guerra contra la descendencia. Es decir, la guerra no solamente es contra Jesús, sino que él se enfureció contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra la descendencia del pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes, apreciado hermano? Ambos escenarios, tanto el de Esther y el de Apocalipsis, revelan el odio que tiene el sistema satánico, ese sistema global que no se rinde ante las imposiciones del poder humano. La decisión de Amán de exterminar a los judíos no fue impulsiva, fue cuidadosamente planeada. Y de igual manera, el plan de Satanás en los tiempos finales es meticulosamente desarrollado. Él quiere destruirnos. Y por eso la ley que autorizaba el genocidio fue sellada con el anillo del rey. Y esto le daba fuerza legal. Y al igual, Apocalipsis nos habla de una ley futura que demandará también adoración forzada y cuya desobediencia conllevará la muerte. El propósito es el mismo: eliminar al pueblo que representa una amenaza para el sistema satánico, para ese control que tiene Satanás. Una adoración falsa es lo que impone. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y hiciera que fueran muertos todos los que no adoran la imagen de la bestia. Amán justificó su plan con su argumento político, y él le dijo al rey: hay un pueblo cuyas leyes son diferentes a las nuestras. Esa misma acusación será lanzada para ese tiempo final, y será lanzada contra el pueblo de Dios al final de los tiempos. Apocalipsis 13:15 advierte que la imagen de la bestia impondrá una adoración forzada y los que se nieguen a obedecer serán condenados a muerte. El verdadero problema aquí no es tanto lo político, sino lo espiritual, porque la fidelidad a Dios será vista como insubordinación civil al gobierno. Los que hoy guardan el sábado y defienden la ley de Dios seremos calificados como una amenaza para el orden mundial. Es de esa manera que se va a ver. Pero como Mardoqueo, el pueblo remanente no se inclina, no por obstinación, sino porque somos leales al Cordero y porque nuestra fe está en el Creador. Y la historia muestra que quienes han permanecido firmes en los principios divinos han sido vindicados por Dios. Aunque el precio haya sido alto, Dios va a restaurar. Y en el tiempo del fin, esa fidelidad será probada como nunca antes. Y mira lo que dice el conflicto de los siglos. Dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Aquí se ven dos grupos. Ese mismo grupo que fue descrito en Juan y el pueblo perseguido en el tiempo de Esther comparten una misma esencia: la fidelidad a la ley de Dios, a la adoración a Dios, que es exclusiva para Dios. Y nuestra disposición es no traicionar la verdad. Ambos son blanco de Satanás. Que obedezcamos su ley y que adoremos al Creador. No podemos adorar ni reconocer ninguna fuerza humana, ninguna estatua, ninguna cosa que el ser humano pueda imponer como adoración, porque nuestra adoración es exclusiva para Dios. Y Satanás se valió de usar las leyes humanas para tratar de hacer caer a Mardoqueo, para hacer tratar de caer a Daniel, para hacer tratar de caer a Esther, a los amigos de Daniel. Las leyes que hoy día vemos se han usado también en el tiempo antiguo para dañar, matar y destruir a los seres
que quieren amar a Dios y obedecer a Dios. Incluso en el tiempo del Señor Jesús se usaron las leyes humanas para matar a todos los niños. Y así como muchas veces se ha frustrado el intento de Satanás de querer destruir al ser humano, también en este tiempo final Satanás quedará de mal porque no podrá destruir al pueblo verdadero de Dios. Porque Dios tiene fieles que le obedecen a pesar de las leyes humanas. Porque Dios tiene fieles que de igual forma para ese tiempo final seremos probados y en contra tendremos leyes que nos mandarán a guardar un falso día de adoración, que nos mandarán a hacer cosas que no debemos. Pero los verdaderos hijos de Dios no se dejarán intimidar. Estaremos firmes y seguros que ya todo estaba predicho y ahora nos corresponde levantar la antorcha de la verdad y morir si es necesario por hacer la voluntad de nuestro Dios. Y hay una recompensa que no da a los hombres, una recompensa que aparentemente en el momento de la tribulación cualquiera pudiese decir, Dios, ¿dónde estás? Yo estoy tratando de serte fiel, ¿por qué no me rescatas o me salvas? Es probable que ante las leyes muchas personas lleguen a morir, pero te vas a convertir en un mártir del Señor al morir por causa de la verdad. Hoy nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a ser fieles a Dios. Pronto se anunciarán leyes en contra del pueblo de Dios. Y es ahí donde tú puedes hacer como los amigos de Daniel o como Daniel, no esconderte. Dice la Biblia que cuando a Daniel le pusieron normas, reglas o leyes que iban en contra de su fe, él abría las ventanas de su cuarto para adorar a Dios. Cuando los amigos de Daniel fueron cuestionados de que debían adorar y postrarse ante la imagen, ellos se mantuvieron de pie. Hoy, ¿cuál es la disposición del cristiano? Debemos abrir las ventanas para decir yo creo en Dios, yo amo a Dios y mi primer lugar en mi vida es Cristo. O quizás si nos piden adorar, reconocer, humillarnos y postrarnos ante las imágenes del mundo, hoy también debemos reconocer a Dios en primer lugar. Estamos llamados, hermanos, desde ya a adorar a Dios. Y si tú no eres capaz de adorar a Dios en una iglesia, si te da pena alabar el nombre de Dios en la iglesia, ¿cuánto más lo harás cuando te pongan una pistola, cuando te amenacen de que vas a ir a la cárcel, cuando te digan que te van a matar por ser fiel? Entonces, tenemos que probar nuestra fidelidad ahora. Si no somos fieles ahora, mucho menos lo seremos en los tiempos difíciles. Así que Dios nos ayude. La lección del jueves para esta hora. En medio de la crisis que se profetizó, Dios no nos llama al temor, sino a la confianza. Así como Esther fue levantada para ese tiempo y en su momento para esta hora, el pueblo remanente tiene un papel profético crucial en el drama final del gran conflicto universal. Somos levantados para este tiempo y para esta hora. Esther capítulo 4, versículo 13 y al 14 en adelante. Entonces Mardoqueo mandó decir a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le recuerda a Esther que su posición de privilegio no la iba a eximir de la responsabilidad que tenía. Este llamado resuena también para la iglesia, esa iglesia remanente de hoy. Vivimos en tiempos proféticos donde el conflicto entre el bien y el mal se intensifican y no podemos permanecer pasivos, tranquilos ante la opresión espiritual que afecta al mundo. Como cristianos, como adventistas, el mensaje de Mardoqueo no solo apela al deber, sino también al propósito divino. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta, hermanos, cargada de intención, se convierte en una invitación también para nosotros a reconocer la providencia divina que está detrás de nuestra existencia y de nuestra misión. Como iglesia adventista, no estamos aquí por casualidad. Después del oscuro periodo profetizado de los 1260 años que anuncia Apocalipsis capítulo 12, Dios revela o levantó un remanente con un mensaje claro y urgente, el evangelio eterno contenido en los 3 mensajes angélicos. Callar en este tiempo es negarnos a cumplir nuestro llamado. La liberación vendrá, pero Dios desea usar a su pueblo hoy, ahora, como instrumento de salvación. Es ahora que el pueblo de Dios tiene que levantarse. Pero mira lo que sucedió con Esther. Aconteció que al tercer día, Esther se vistió de su vestidura real y se puso en el patio interior de la casa real delante del rey que estaba en su trono, en el palacio real, enfrente de la entrada de la casa. Y cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos y extendió el rey hacia Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y el rey le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino será otorgado. Esta imagen de Esther enfrentando y entrando al patio del rey es símbolo de intercesión valiente. Ella sabía que podía morir, pero su fe fue más grande que su temor.
No fue su belleza ni su posición lo que salvó al pueblo, sino esa valentía que revestía de oración, de confianza en la misericordia del Señor. Esta escena profetiza lo que debe hacer el pueblo de Dios en estos últimos días: acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, creyendo que hallará gracia para ese momento difícil. El rey extiende el cetro y le ofrece hasta la mitad del reino. Dios también ha extendido su cetro de justicia a su iglesia, no por mérito propio, sino por el valor del Cordero. Y en tiempos de crisis, el pueblo de Dios será llamado a actuar con fe. La pasividad no será opción. Como Esther debemos estar dispuestos a decir: si perezco, que perezca. Pero no puede ser nuestra experiencia que estemos ambiguos o estemos apacibles. Y mira lo que sigue diciendo el texto, porque Esther nos enseña lo siguiente. Y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, a los cerca y a los lejos, ordenándoles que celebrasen anualmente el día 14 del mes de Adar, como los días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y el mes que se les cambió de tristeza en alegría y de lamento en día bueno, para que lo celebrasen con banquete y regocijo, enviando porciones a los unos, a los otros y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron lo que habían comenzado a hacer, como lo habían dispuesto sobre sí mismos y sobre los que se habían juntado con ellos, conforme a la palabra de Mardoqueo. Lo que comenzó como un decreto de exterminio se convirtió en una fiesta de liberación. Los días de Purín son la prueba de que Dios puede cambiar la tristeza en gozo, el lamento en canto de victoria. La historia de Esther nos enseña que aunque el pueblo de Dios sea atacado, no será destruido. Hay una mano invisible que obra justicia desde el cielo y que siempre nos va a ayudar. Esta victoria no fue un olvido del sufrimiento, sino una respuesta divina a la fidelidad del pueblo. A lo largo de la historia, hermanos, Dios siempre ha intervenido en favor de los suyos. Cuando nosotros estemos sufriendo y nos mantengamos en la voluntad de Dios, Dios siempre va a estar allí. Y sabes, allí se celebra la fiesta del Purín, que no fue solo un recuerdo del pasado, sino un monumento a la fidelidad del Señor. De igual forma, la gran liberación escatológica del pueblo de Dios para este tiempo final es para que nosotros podamos elevar alabanza a Dios. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 7, que los 144,000 adoran al Cordero, alaban a Dios. Esther, hermanos queridos, representa a la iglesia de estos últimos días. Una iglesia débil en apariencia, pero poderosa por el favor del Rey. La historia ilustra el rol profético del pueblo de Dios en frente de los decretos de muerte espiritual que se avecina. Va Satanás a implantar normas, reglas, leyes que van a ir en contra del remanente de Dios. Pero el remanente no existe por tradición ni por costumbre, sino porque Dios ha diseñado, ha designado una iglesia para ese tiempo final. Y los que se mantienen no son porque llevan un nombre, no son porque han estado mucho tiempo en la iglesia. Este mensaje o este grupo especial mantiene un mensaje urgente, se identifica con la palabra de Dios, vive la misión impostergable. Dios ha levantado para esta hora a una iglesia que predique y que anuncie la verdad. El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que tú y yo debemos dar. Es la antorcha encendida que debe alumbrar el camino de millones de personas. Y antes del regreso de Cristo, muchas personas creerán a ese mensaje. Por eso no debemos concentrarnos en los terrores de la profecía, sino en la victoria segura de aquel que ha vencido. Hay mucha gente que se preocupa: pastor, ¿cómo será la persecución? ¿Qué habrá que hacer? ¿Cómo nos podemos preparar para la persecución? Y más que preocuparnos por lo malo, tenemos que preocuparnos por lo que nos corresponde, por nuestra responsabilidad. Porque la liberación, al fin y al cabo, viene de Dios. Y Dios es el que va a restaurar y sostener a su pueblo en medio de la crisis. Y en medio de persecuciones, en medio de leyes impuestas, Dios no va a fallar. La iglesia no será derrotada. La iglesia será victoriosa porque Cristo lidera esta iglesia. Tu preocupación no debe ser cómo será, cuándo será, por qué será, quién vendrá. No, nada de esos detalles debe preocuparte. Tu preocupación debe estar: ¿cómo está tu oración hoy? ¿Cómo está tu consagración hoy? ¿Qué tanto estás entregando al Señor? ¿Estás dando lo que Dios te pide que des? ¿Estás siendo fiel en lo poco, en lo mucho? ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estás cumpliendo lo que dice su palabra? ¿Estás poniendo quizás peros a Dios porque Dios dice aquí y usted dice otra cosa? Dios nos ha pedido solamente fidelidad, lealtad al Cordero. Y como dice Apocalipsis, que Dios dará la recompensa a los que siguen al Cordero. Tu preocupación hoy es: sigue al Cordero. Ve detrás del Cordero, obedece al Cordero. Que cuando llegue el momento de la crisis, tu fe, tu obediencia seguirá estando siempre detrás del Cordero. Dios hoy te dará la victoria y te la dará siempre
ahora en la paz, después también en la guerra, en medio de la necesidad, en medio de la abundancia. Dios siempre estará con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos detrás del Cordero. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí vamos a leer que la historia de la reina Esther y la persecución contra los judíos representa, hermanos queridos, un símbolo profético de la experiencia del remanente de Dios en el tiempo del fin. Hoy más que nunca somos llamados a confiar plenamente en el triunfo de nuestro Rey. Mire lo que dice Profetas y Reyes en la página 444 y 445. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concentrarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de iglesia perseguidores conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. Al no poder presentar una sí, dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico. Recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Sobre este conflicto final, la batalla entre el Señor, entre la verdad y las costumbres impuestas por el mundo religioso, se ve cómo la minoría fiel o el remanente será despreciado no por causas sociales o políticas, sino por su firme determinación de obedecer a la ley de Dios, especialmente en lo referente al sábado, el día de adoración. Hombres, dice allí, encumbrados, hombres célebres, famosos, junto con aquellos inicuos, malos, se unirán y se dará entonces algo terrible, porque hay una combinación entre los famosos y los malvados. Y al unirse van a querer oprimir a quienes se niegan a seguir la ley, a quienes se niegan a ser de la corriente general del mundo. Esta coalición nos recuerda la experiencia de Mardoqueo y Esther, un pueblo al borde del exterminio, sostenido únicamente por la fe, sostenido por la intervención divina. Este llamado, hermanos queridos, es a resistir. No se basa en el orgullo, sino en la sumisión, a obedecer a Jehová. Las leyes dominicales representan ese último intento humano por suplantar el mandamiento divino. En otras palabras, el desenlace ya está escrito. Dios gana y con él los que le siguen fielmente. ¿Sabes, apreciados hermanos? Hoy tenemos la victoria asegurada. Y yo quiero invitarte a que coloques allí en los comentarios la frase de esta semana. Fui llamado no para huir, sino para brillar. Fui llamado no para huir, sino para brillar. Hoy Dios te está llamando, apreciado hermano, a que seamos fieles. Fieles a pesar de la persecución, fieles a pesar de la escasez, fieles a pesar de la necesidad, fieles a pesar de que no haya alimento en nuestra mesa, fieles a pesar de que podamos ser perseguidos por aquellos que dicen amarnos, fieles a pesar de que hayan leyes humanas que impidan nuestra adoración a Dios. No podemos amoldarnos al mundo aunque los cielos se desplomen. Hoy tenemos un llamado especial a no huir, a ser fiel, a permanecer, a perseverar. Y si somos perseguidos, hoy seremos fieles. Si hoy todo está bien, seremos fieles. Si viene la persecución, seremos fieles. Hoy Dios te está llamando a ser un precursor de la verdad, a ser un mensajero de la verdad, a ser un estandarte de la verdad, a ser una antorcha viva, feliz y alegre, predicando que Cristo viene pronto. Hoy estamos llamados y no podemos bajar la guardia. Por eso debemos estar preparados. Prepárate, prepárate porque Cristo viene pronto. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar esta lección. Querido Padre, te agradecemos por este estudio, que nos recuerdas a través de la historia de Esther y de Ruth que podemos, Señor, mantenernos firmes y fieles. A pesar de que Ruth era extranjera, Señor, tú la sostuviste y la incluiste dentro de la descendencia y la genealogía de Cristo. Pero también, Señor, nos enseñas a través de su historia cómo podemos encontrar a nuestro pariente más cercano. Pero a la vez, Señor, también nos alegramos y nos gozamos porque en medio de lo que se viene a futuro, nuestra fe no está puesta en hombres ni en sistemas, está puesta en Cristo Jesús. Por eso ayúdanos desde hoy a prepararnos. Y cuando venga la persecución, quizás ahora, podamos ser fieles. Y si viene para esos tiempos difíciles, también seamos fieles. Hoy, Señor, ayúdanos a no huir, a ser fieles, a permanecer con la luz de la verdad encendida. Por eso, Señor, ayúdanos y convéncenos de este mensaje maravilloso de que debemos ser luz en medio de la oscuridad para ese tiempo en donde el mundo perece por causa de las mentiras y los engaños de Satanás. Bendice a mi hermano, guárdale, ayúdale y bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.